interesante. Rafael Cardona, te saludamos con mucho gusto en esta tarde con tu cristalazo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Decían, Pepe, los romanos, no los romanos que yo conozco, sino los romanos que he leído, que quieran los dioses que te toquen tiempos interesantes, que vivas tiempos interesantes. Y para quienes llevamos, así como es el caso tuyo y el caso mío, más de 40 años atestiguando la vida pública día con día, que eso es lo que hacemos los periodistas, atestiguamos la evolución de la vida y de los hechos todos los días, ya sea en la radio, en la televisión, en los periódicos o al mismo tiempo las tres cosas, o como hagamos, o como Dios nos dé a entender. Pero hemos visto un cambio de país y una velocidad de cambio que todavía no alcanzamos, al menos yo, a digerir por completo. Un ejemplo. El 10 de junio de 1971, yo trabajaba en un periódico y los reporteros teníamos ganas de ir al mitin, pero andábamos viendo la manera de ir rápido y regresarnos, porque suponíamos que podía haber violencia. Pero la violencia era la noticia y entonces algunos se metieron en la marcha y así les fue. Algunos compañeros nuestros, otros no. ¿Qué pedían quienes ahí marchaban? Si lo vemos a la luz de la fecha de hoy, no pedían nada. Pedían el derecho de salir a la calle. Eso era en el fondo lo que se estaba discutiendo, a final de cuentas. El derecho de intervenir en la vida pública. Con un pretexto, con otro, con la derogación de una ley, con la libertad de los presos políticos, con lo que fuera. Hoy tenemos estados completos de la República que están dominados por fuerzas antagónicas a la institucionalidad del Estado. Y con ellos se negocia. Y la costumbre, que era casi una potestad legítima del gobierno de reprimir, es algo que pertenece al pasado. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar, Pepe, en decir que las candidaturas políticas presentadas exclusivamente por partidos registrados son las únicas con viabilidad? Nos vamos a tardar 6 meses más, porque esto que acaba de ocurrir en Nuevo León, en Morelia, en Guadalajara, en fin. Esto ya nos demostró que los cambios de la política, que son a final de cuentas los cambios de la sociedad, porque por un lado la sociedad genera el cambio, pero el cambio genera una nueva sociedad y una nueva forma de organización. En menos de 40 años, Pepe, hemos pasado casi de un estado feudal a un estado con rasgos de una modernidad que ya no puede regresar a situaciones previas. Por ejemplo, estamos viviendo la época de los derechos. Todo lo que ocurre en este país se ampara y se invoca por un derecho. Y así hemos visto los derechos de las minorías convertirse en leyes aprobadas por las mayorías, lo cual es una forma de transigencia verdaderamente escandinava. Que esta ciudad haya logrado, sin mayores escándalos, el matrimonio entre personas homosexuales, que en Francia el año pasado causó un desbarajuste increíble. Aquellos hablaban de la igualdad en el siglo XVIII. Tomaron la Bastilla con esos gritos y ahora todavía estaban regateando su derecho al matrimonio a las personas del mismo sexo. Y en España ya no se diga, con esos resabios franquistas que todavía tienen, que no son resabios franquistas, son resabios del siglo de oro, que de oro nada más tenía la literatura, pero todo lo demás era bastante malo. Estamos viendo morir una época, Pepe. No somos nosotros los sepultureros del pasado que vimos cuando llegamos anhelantes de conocer la realidad a la redacción de un periódico o a un estudio de televisión. No somos sus sepultureros, pero vimos su sepultura. Y estamos viendo una nueva forma de participación de los mexicanos en la construcción de un destino. Y esto va más allá
de la bondad o de la ineptitud de los gobiernos. Hay realmente, creo yo, un surgimiento de la conciencia pública. No todo el tiempo se aprovecha. Hay cosas que se pervierten, hay nuevos políticos que se montan en los vientos del cambio para recuperar privilegios del pasado o para simular que el cambio también les toca a ellos. Pero eso no importa. En la suma de las cosas y en el balance final de la historia reciente en la que estamos todos metidos, estamos cumpliendo aquella frase latina: quiera Dios que te toquen tiempos interesantes. Y estos son los tiempos más interesantes de nuestra vida. Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo. Vamos a una pausa, volvemos, hay más información.